los conceptos de la teoría sintérgica. Por el primer concepto que don Jacobo Grinberg nos expone, y es el concepto de la latiz. La latiz es una palabra que él eligió, que la utilizan en el ámbito, según leí en su libro de la física cuántica, que traduce básicamente retícula. ¿Y qué significa esa latiz? ¿O a qué se refiere? Básicamente lo que nos explica es que el vacío, o lo que nos han explicado en el colegio, en la universidad, o muchos científicos aún creen que es vacío, ese espacio que hay entre planeta Tierra y los otros planetas o el Sol, ese espacio que cuando uno sale de aquí de la atmósfera y parece vacío. Y ese espacio también que quienes estudian las partículas elementales, los átomos, todo esto, la física cuántica, ese espacio que hay entre el núcleo del átomo y los electrones también dicen que es vacío y que representa más del 99% del universo. Ese vacío no es tan vacío, es lo que nos dice don Jacobo Grinberg y coincide con lo que otros científicos de mente abierta están descubriendo. ¿Qué características tiene esa latiz? Es el soporte de todo lo que nosotros conocemos como realidad. Entonces, en el modelo que tenemos aquí, donde está una fuente de energía, la fuente de luz, emite una luz precisamente, una energía que llega aquí a este prisma, que esto básicamente es nuestra mente. Nuestra mente tiene la capacidad de calificar, de asignar unas cualidades, unas propiedades, modificar esta luz pura que entra por aquí, así como hace el prisma con la luz blanca que descompone la luz blanca en varios colores. Y entonces salen de aquí varias frecuencias, se proyectan aquí en este telón que nosotros generalmente llamamos realidad. Pero esta realidad no es tan real, yo por eso suelo entrecomillar esta palabra. Que aquí en la gráfica vemos que es telón, así como un proyector de cine, que hay un foco de luz, hay un rollo de la película que va pasando, que vendría a ser acá, realmente, esta lente. Y finalmente el telón donde se proyecta la película, pues eso es lo que llamamos realidad. En nuestra realidad, ese telón no es de dos dimensiones como el telón de cine, sino que se trata de un telón tridimensional. Y ese telón tridimensional y que además fluctúa, hace cambios muy veloces que dan la impresión de que hay un movimiento y por tanto de que hay una secuencia, o sea, un tiempo. Eso es lo que vendría a ser la latiz. Que cuando hablamos de latiz estamos hablando prácticamente de esta realidad. Entonces, ya sabemos, esta realidad es la latiz. ¿Qué características tiene esta latiz? Como vemos, tiene esa capacidad de servir de escenario donde todo lo que nosotros aquí imaginamos o ubicamos dentro de nuestra mente, entonces se percibe acá. Esa latiz o esta realidad tiene una característica que es fractal y holográfica. Holográfica es básicamente lo que estoy aquí explicando, que básicamente fruto de una proyección, reflejando algo que está acá, fruto de la energía que llega de acá y lo que aquí, información acá se proyecta como un holograma. Y el hecho de que sea fractal es que en cada parte de esa latiz ahí está la información de toda la latiz. Todo el universo está contenido en cada uno de los puntos de ese vacío. ¿Esto cómo lo podemos comprender? Aparecieron las imágenes del telescopio James Webb, más recientes imágenes. A mí me causó impresión cómo hacían zoom, foto grande del cielo estrellado, y cómo de un puntico pequeñito es que tomaron esa imagen gracias a ese telescopio. Pero cuando uno ve el plano de todo ese universo estrellado y ve el puntico de donde tomaron esa foto, es como si se diera uno cuenta de que en cada puntico de eso que llamamos realidad, ahí está contenido todo el universo. Que en ese puntico tan diminuto que parecía en esa primera foto, ahí lo que nos muestra el telescopio es que ahí hay un montón de galaxias. Y cada una de esas galaxias sabemos que tiene miles, millones de estrellas. Es un proceso fractal, o sea, eso realmente nunca termina, nunca termina. Podemos seguir escudriñando y va a seguir saliendo información. Ahora, ¿qué pasa? Esta latiz se sentía muy sola porque no es una cosa. Esta latiz consciente, tiene vida, es alguien, no es algo, es alguien. Se sentía muy sola y entonces comenzó a generar un proceso de fabricar una copia de sí misma. Un proceso que ha tomado desde la perspectiva humana miles de millones de años de evolución, buscando esa latiz
a través de ensayo y error, llegar a generar algo que pudiera finalmente demostrarle a la latiz misma, esa conciencia, que pudo crear algo tan completo como ella misma. Esa entidad o ese objeto o ese producto que ha buscado la latiz crear. En la teoría sintérgica se le llama el cerebro humano. Aquí lo tenemos dibujado, aquí está el cerebro. El cerebro humano es lo más excelso de la evolución del universo. O sea, ese es el punto donde el universo logra reflejarse a sí mismo. Con Jacobo va a la inversa, va de la conciencia a la materia. La latiz de por sí ya es consciente. Siempre ha sido consciente. Están por encima del espacio y tiempo como tal. Todo el proceso evolutivo del universo ha ido creando, según términos de la teoría científica, creando distorsiones en la latiz, formas cada vez más complejas que van dando como resultado ese organismo muy evolucionado que puede llegar a ser tan consciente como la latiz misma. Si la latiz fuera Dios, el cerebro humano sería el hijo de Dios. Esa perspectiva desde la conciencia hacia la materia. Ahora, ¿qué pasa? Entre el cerebro y la latiz hay una dinámica y ahí es donde aparece el concepto de la mente. O de lo mío, he pintado la mente siempre como este prisma que sirve para crear esas distorsiones precisamente que luego aquí en la latiz se ven. Más la teoría sintérgica se ubica aquí en esta parte. Bueno, al final llega un poquito hacia acá. Nos quedamos aquí entre esa interacción entre la latiz, o sea, la realidad, y el cerebro, viéndolo desde el punto de vista físico. Más ya, como yo lo entiendo, el cerebro es simplemente la interfase entre esta realidad física, entre la manifestación, digámoslo así, y esta parte abstracta, la mente, que no es física. Y ahí lo que hay es energía tomando forma. Pero el cerebro humano es la interfaz. Interfaz, o sea, es cómo interactúan nuestra mente con la realidad. Entonces hay dos formas. Una, miren, que es esta flechita azul que va hacia, desde la mente hacia la realidad, que es la proyección. Y luego hay otra flechita roja que va desde la realidad hacia la mente, que vendría a ser el proceso de percepción. Proceso de percepción, o sea, lo que va desde la realidad, desde la latiz hacia nuestra mente, don Jacobo Grinberg le llama la decodificación neuroalgorítmica, a que este número 3 vendría a ser esta. Y el proceso de proyección, nuestra mente interviniendo en la realidad, vendría a ser lo que don Jacobo Grinberg le llama el campo neuronal. ¿Qué características tiene cada uno de estos dos componentes de la teoría? El proceso de decodificación neuroalgorítmica, o dicho más fácilmente, de percepción, así se llamo yo. El proceso perceptual es simplemente que todo lo que esas distorsiones que hay en la latiz, que nosotros le llamamos formas, objetos, sonidos, texturas, llega a nuestro cerebro y de ahí a nuestra mente a través de todos nuestros sentidos. Nuestro cuerpo es un instrumento perceptual, toma información de esta realidad y eso se va como impulsos bioeléctricos al cerebro y el cerebro se encarga de hacer ese proceso de decodificación neuroalgorítmica. Transforma eso básicamente en bits y bytes, proceso casi que digital, por lo cual nuestra mente, que vendría a ser como el software, procesa toda esa información y genera entonces ya hay todos unos programas, unos sistemas de creencias, unos filtros que cogen esa información, pasándola por esos filtros, genera entonces una proyección, o sea, lo que es como un campo neuronal. Por eso aquí el número 4. Y ese campo neuronal es el que finalmente nosotros proyectamos en la latiz y lo experimentamos, porque vuelve y juega. Aquí está nuestro cuerpo como un instrumento perceptual. Todo eso en la interfaz primaria que es el cerebro, porque donde no llega la información bioeléctrica, eso prácticamente no existe. Ese ir y venir entre la mente y la realidad, o sea, entre esos procesos neurológicos, la decodificación neuroalgorítmica, el campo neuronal. Nuestra mente se retroalimenta de la realidad y a la vez feed forward, o sea, alimenta hacia adelante, o sea, proyecta la realidad misma. Ahí entonces están ya los conceptos, la latiz, la decodificación neuroalgorítmica, nos saltamos las bandas sintérgicas. Ya vamos a hablar de eso. Estamos hablando hasta ahora del proceso de
un individuo, o sea, una mente humana haciendo este proceso con su realidad. Menciono esto porque también en el libro de la teoría sintérgica, don Jacobo menciona que hay hipercampos, un hipercampo humano y un hipercampo extendido. Pues básicamente no tiene mayor misterio. Eso quiere decir el hipercampo humano es el campo neuronal, o sea, este proceso proyectivo, pero cuando ya interviene ya no solamente una mente, sino ya muchas mentes. Es decir, la mente colectiva o el mastermind o los egregores. Y los hipercampos extendidos es cuando ya esa mente inclusive ya no abarca solamente la especie humana, sino todas las demás especies. La mente universal vendría a ser ese hipercampo extendido. Aquí he explicado este punto de los hipercampos. Realmente es este mismo 4, ya cuando lo hablamos a nivel colectivo. Vamos entonces a hablar ahorita de las bandas sintérgicas. Nos dice don Jacobo Grinberg que este proceso de crear formas aquí en la latiz sigue como unos niveles, como unas escalas. Entre más coherente, llama él, entre más coherencia haya, o alta sintergia le llama él también, entre más coherencia haya en la latiz, mayor quietud se da porque hay mayor equilibrio. Se llega a un punto en el cual aparentemente para la mente perceptual es el proceso de feedback. Acá pareciera que acá desaparece todo, que se van desvaneciendo las formas. Esos son estados de alta frecuencia, de alta sintergia. Y tiene que ver entonces, como la latiz es conciencia pura, entonces el aproximarse a esa conciencia pura quiere decir que son estados de alta conciencia. Entonces, ¿qué quieren decir estas bandas sintérgicas? Básicamente son estos niveles de conciencia. Tenemos aquí, son los niveles de conciencia, niveles o estados de conciencia. Estos 5 niveles que yo tengo aquí son una síntesis del mapa de la conciencia del doctor David Hawkins. Curiosamente, esto es algo que yo hice, wow. Curiosamente, el hecho de que yo haya sacado 5 estados, ahora cuando veo la teoría sintérgica, veo que coincide, muy casualmente, coincide con las fuerzas fundamentales del universo. Y yo digo, wow, o sea, qué coincidencia tan bonita. Una coincidencia, más sabemos muchos que coincidencia no existe, ¿no? Pero ¿a qué se refiere esas fuerzas fundamentales? Aquí cuando él habla de las bandas sintérgicas, Jacobo dice que como el universo físico finalmente es precisamente un proceso de distorsión de la latiz, entonces que a mayor distorsión, entre más denso y entre más sólido sea la forma en la realidad, pues es porque hay menor nivel de conciencia, más densidad y por tanto mayor limitación, mayor fuerza de tener a las formas unidas. Pero bueno, las 4 fuerzas de la física, todos los físicos dicen son las 4 fuerzas fundamentales. La fuerza electromagnética. Luego vienen 2 fuerzas que se dan a nivel atómico, que es la interacción, vamos a poner las siglas nomás, interacción nuclear fuerte y luego la interacción nuclear débil. Estas son las fuerzas que mantienen a los átomos unidos. La débil tiene que ver más con la radiación. Miren qué fuerte, débil, es cada vez más imperceptible, podría decirse esa fuerza. Y la cuarta fuerza viene a ser la gravedad. La gravedad es más débil que la interacción nuclear débil. Es tan sutil la gravedad que para poder experimentarla, si utilizamos los principios de Newton, donde él decía que la causa de la gravedad es la cantidad de masa de un cuerpo, para poder experimentar el efecto gravitatorio del cuerpo, un cuerpo tiene que ser tan grande como un planeta, por ejemplo. Dado que la Tierra es tan grande, es que podemos nosotros sentir el efecto de que con una fuerza de casi 70 kilos, siendo arrastrado hacia el centro de la Tierra, lo que llamamos gravedad. Utilizando física de Newton, que ya con lo que vino a explicar Einstein, ya la gravedad se entiende que es ya una distorsión precisamente o una deformación en el espacio-tiempo. Y nos quedaría faltando entonces aquí una quinta fuerza, que esto no es de la teoría sintérgica, algo de lo que ha investigado Nassim Haramein está yéndose allá, que vendría a ser como una fuerza que unifica a las 4, porque es una fuerza de unificación, que yo a esa fuerza o energía
o concepto, que ya somos uno, de que todo está unido, yo le he llamado Eka. Eka vendría a ser la quinta fuerza, el quinto elemento. Y ya esa fuerza ya es tan sutil que prácticamente es como si no existiera. Y tiene mucha relación con la latiz misma. Porque la latiz, cuando no hay distorsión, cuando es conciencia pura, es como si no existiera nada. Es el famoso vacío o la nada interior que los místicos o quienes hacen un proceso espiritual llegan a un punto donde se topan con la nada. Todo desaparece, la nada. La expresión ya manifestada en el mundo, en la realidad, en la latiz de esa nada, vendría a ser Eka. ¿Una fuerza de qué? Que no es fuerza, sino una comprensión de que todos estamos unidos, de que somos uno, de que no hay separación, de que no hay distancia ni tiempo entre nosotros. Así no hay distancia, no hay necesidad de tiempo, porque todo está unido. Entonces miren cómo se relacionan esas fuerzas de la naturaleza, del universo, con los mismos estados de conciencia internos. Esto es lo bonito de esta teoría sintérgica, que hace un match, hace una correlación bien interesante, muy coherente entre investigación hacia lo externo, a lo que los físicos han venido investigando y descubriendo, con la exploración espiritual de quien ha hecho un proceso interno, camino espiritual. Se da cuenta que hay unos procesos que coinciden, lo externo con lo interno. Coinciden porque, mire, o sea, este estado Eka de uno tiene que ver mucho con el nivel de conciencia de la paz. Mire que la gravedad tiene que ver mucho con el sentimiento del amor. El amor finalmente es lo que genera la atracción. Y estas interacciones débiles, fuertes, o sea, ya tiene que ver mucho con las ideas. Cuando ya acaba aquí, cuando uno empieza a imaginar, a poner un concepto, esto ya empieza a tomar forma. Cuando uno luego aquí viene el coraje, es el burning desire, el deseo de, yo quiero verlo. Y al final tiene un proceso que ya es el detonar, le llaman algunos místicos. Detonar en el plano físico, lo cual para muchos genera temor, porque eso a veces se manifiesta como situaciones milagrosas o inclusive hasta no explicables. Este proceso de avanzar por el eje Y en tiempo igual a cero, es un camino que va de vuelta a casa, a la fuente, ¿no? O sea, reconocer que el eje Y en tiempo cero es que yo llega a un punto en que yo soy la fuente, o sea, yo soy Dios. Y esa fuente, ese yo soy Dios, es la fuente precisamente de donde emana toda la energía que origina este proceso. Pero bueno, antes de ir allá, toquemos este séptimo punto, el factor de direccionalidad. Lo menciona también en su obra don Jacobo Grinberg. ¿A qué se refiere? Es a la capacidad de hacer foco en algo. Aquí en nuestra mente hay una cualidad llamada atención entrenada y disciplinada. Podemos entonces aquí, este prisma, ubicar voluntariamente cada ave volando. Imagino esto a través de este proceso de feed forward, proyección. Vemos aquí a través de la ventana de nuestro carrito. Si estuviéramos conduciendo un carro es lo que estamos percibiendo. Pero veo una ave volando, tal como me la imaginé. Tuve un déjà vu, justo me había imaginado una. Pero eso se logra entonces con esta atención enfocada. Porque si no ejercitamos esta atención, entonces aquí nuestra mente va a estar simplemente repitiendo patrones y programas fruto del proceso de feedback, lo que viene de acá. Simplemente repetimos lo mismo que está acá y lo mismo lo proyectamos. Estamos aquí entonces en un bucle entre feedback y feed forward. Así. Y cuando nuestra mente empieza a aprender de estos temas y comienza a notar que lo que yo pongo aquí lo veo acá, ¿okay? Y me empiezo a retroalimentar de eso, puede generar unas situaciones de aparente descontrol. O sea, nuestra mente empieza a caer en un bucle de estos precisamente. Y es lo que las caricaturas a una persona con los ojitos así, ¿qué quiere decir? Que se está enloqueciendo. Cuando deja a su mente sueltica en un proceso de bucle perceptual proyectivo. ¿Okay? Y si eso empieza a generar pensamientos, digamos, no controlados, empieza a generar un caos acá y la realidad se empieza a poner fea y eso me atemoriza y entonces eso me hace